tardes con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Ok, ¿me confirman muchachos por favor que estén viendo la pizarrita? Sí, profesor. Bueno, vamos a hacer un ejercicio adicional de esto del criterio de Nyquist. Algo les mostré al final de la clase pasada de que cuando, y fue una pregunta de uno de ustedes, que cuando un polo de lazo abierto pasa por el semiplano derecho, ¿verdad? Eso causaría un infinito en la traducción y por lo tanto hay que hacer un bypass, en el mapeo más bien, y hay que hacerle un bypass. Pero quería yo mostrarles ya analíticamente lo que está. Hay dos ejercicios, hay uno que está ahí resuelto en la diapositiva, que es simple, de segundo orden. Yo más bien les voy a hacer el que es un poquito más complejo, que es este que está aquí, que es de tercer orden, ¿verdad? Entonces el ejercicio dice así. Dice. Sí, nuestra función de transferencia equivalente. Algunos libros le llaman GDS por HDS, otros le llaman LDS, ¿verdad, muchachos? Otros dicen GDS y dicen que HDS es 1. Por ejemplo, en el deber usamos mucho esa forma, ¿no? Pero finalmente es lo mismo, es la función equivalente al lazo abierto. Vamos a suponer que es S tau 1S más 1, tau 2S más 1, y para evitar problemas en la escritura les pongo como T, ¿verdad? No se olviden que esta es la descripción para una función de lazo abierto, ¿verdad? Entonces me dice, encuentre el diagrama polar de Nyquist, ¿verdad? El diagrama polar de respuesta de frecuencia, que es el diagrama de Nyquist, y determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado, ¿verdad? Muchachos, no sé si les he hecho suficiente énfasis, para mí que sí, pero a veces hay gente que se me pierde, ¿verdad? Muchachos, nosotros partimos de esta denominada función neta de lazo abierto, pero lo que estamos investigando es ¿qué? Si es estable en lazo cerrado. En lazo cerrado, ¿verdad? Eso fue hasta cuando cuando les presenté por primera vez Nyquist, les dije que ese es el chiste de Nyquist, ¿verdad? A partir del lazo abierto, inferir lazo cerrado. Bueno, entonces, si estamos con el procedimiento de Nyquist, lo primero que se hace es graficar los polos y ceros del lazo abierto sobre el plano S, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, dibujamos un plano S. ¿Sí? Famosas coordenadas sigma, j, omega. Los polos están, creo que se ve clarito de allí, ¿verdad? Tiene dos valores que por el momento los asumimos literales, ¿verdad? No sabemos los numeritos. ¿Sí? Un polo que estaría en, porque está en la forma 1 más, ¿no? 1 sobre T1 y otro polo estaría en 1 sobre T2. ¿Y hay otro polo en dónde, muchachos? El origen. Hay otro polo en el origen, ¿verdad? Lo siguiente es establecer el contorno A, el contorno de partida, ¿se acuerdan? Espero que no se hayan olvidado de todo en una semana. El contorno de partida es todo el semiplano derecho, ¿verdad? Pero aquí está el problema que les decía, ¿no? Si yo defino el contorno de partida como todo el semiplano derecho, ¿cuál es el problema, muchachos? Aquí está el Que se problema. está El polo agregando el del cero. origen. Que se tocaría con uno de los polos del lazo abierto, ¿verdad? Entonces yo les decía a ustedes que eso no se puede, ¿verdad? Hay que hacer un bypass, hay que darle una vuelta, que la voy a exagerar, muchachos, porque la vuelta, para que el sistema siga funcionando, no puede ser una vuelta grande, tiene que ser una vuelta infinitesimal. Aquí la voy a ver, aquí se las voy a poner así, exagerada, pero en realidad esa vuelta tiene que ser infinitesimal. Este es el contorno A de partida, muchachos. Y lo que hemos hecho allí es una vuelta infinitesimal. ¿Cómo le daríamos? Un detour, un desvío infinitesimal, ¿verdad? Detour. Infinitesimal. Infinitesimal. ¿Verdad? ¿Cuándo hay que dar estos contornos, estos desvíos, muchachos? ¿Cuándo hay que dar estos desvíos? Y esto va, por ejemplo, para el deber que tienen trabajito con esto. Este deber quedó para el jueves, ¿verdad, muchachos? El de esta semana, el que ya está enviado, quedó para el jueves, ¿cierto? Sí, Ya, chévere.
Esos desvíos hay que hacerlos cada vez que se toque. Por ejemplo, en este ejemplo en el que les estoy mostrando, se está tocando en el origen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, supongamos que fueran unos polos que no estén en el origen, pero que sí están sobre el eje J omega. Entonces también habría que hacer un desvío de esta forma, ¿verdad? ¿Cuál es la condición, muchachos? La condición es que él nunca toque esos polos de lazo abierto. Ahora bien, ¿cómo vamos a catalogar ese desvío? Vamos a modelar matemáticamente ese desvío y hacerle un poquito de zoom para que se entienda mejor. Ese desvío, permítame hacerlo acá. Ese desvío infinitesimal, voy a hacer todavía más exagerada lo voy a describir en términos vectoriales. Vamos a hacerlo recontra exagerado, muchachos. Vamos a suponer que yo tengo un vector, que es este que está aquí. Y este vector tiene de magnitud epsilon y de fase phi. ¿Sí? Recuerden que este es el plano S. Entonces lo que yo estoy diciendo es que si lo describo vectorialmente, S es de magnitud epsilon y de fase phi. Pero todos ustedes se acuerdan del teorema de Euler. El teorema de Euler nos dice que esto yo lo puedo representar en forma exponencial. Epsilon por E a la J phi. Donde recordarán ustedes que según el teorema de Euler, todo lo que multiplica a la epsilon es la ¿qué? La magnitud, y todo lo que multiplica a la J arriba en el exponente es la ¿qué? La fase. ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos, no? Sí. No estoy hablando chino, ¿verdad? Entonces, la manera matemática de describir esta vuelta infinitesimal, es decir, que S durante la vuelta infinitesimal será igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de epsilon por E a la J phi. A ver, muchachos, ¿sí se entiende esto matemáticamente hablando? ¿O no? O sea, lo que estoy diciendo es que si lo describo como vector, es que este amigo mío, ¿verdad? Va a comenzar como un vector que comienza a dar estas vueltas, ¿verdad? Y en cada punto de la vuelta tiene un valor epsilon por E a la J phi, donde phi va variando, ¿no? Ya vamos a modelar cómo va variando phi. ¿De acuerdo? Pero para que la vuelta sea infinitesimal, o sea, de radio 0, ¿verdad? Epsilon, ¿a qué tiene que tender? A 0. A 0. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí se entiende matemáticamente esa expresión o no? Si no me entiende matemáticamente esa expresión, no voy a entender nada de la matemática que voy a hacer ahorita. ¿Sí se entiende? Muchachos. Sí se entiende. Sí, sí, profe, sí se entiende. Perfecto, perfecto, muchachos, perfecto. Ok, entonces voy a dividirlo así mismo en dos intervalos como lo hicimos la primera vez. Bueno, mejor dicho, la vez pasada, no tengo aquí, no me acuerdo si usé letras y números, lo dividí en dos partes también, pero lo que hice fue dividir en dos partes el análisis, ¿no? Cuando omega era 0 y cuando... Pero ahora voy a dividirlo en dos partes el análisis. Primero vamos a decir de que voy a darle la vuelta infinitesimal, ¿verdad? Cuando haga la vuelta infinitesimal voy a reemplazar S por esa expresión, pero acá arriba está S, no se olviden de mi amigo S, ¿verdad? Entonces, L de S, habíamos dicho que era, voy a escribirla de nuevo, bueno, no es necesario. K sobre qué, muchachos. Vamos a poder ponerlo así para que. Espero que ustedes me apoyen matemáticamente con lo que voy a hacer. Mejor, para que no me apoyen. Déjenme hacerlo bonito. No importa, nos demoramos más, pero lo hacemos clarito. Dijimos que L de S era K sobre S, T1S más 1, T2S más 1, ¿verdad? Entonces, L de S, pero S es ¿qué? ¿Qué es S? Límite cuando epsilon tiende a 0. Y aquí lo que voy a hacer es que en lugar de que lo reemplace a cada uno, lo reemplazo directamente. O sea,
epsilon por e a la j phi por T1 epsilon por e a la j phi más 1 por T2 epsilon e a la j phi más 1. ¿Se entiende lo que acabo de hacer, muchachos? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Sí se entiende, ¿no? Muchachos, que estoy reemplazando esto aquí, ¿no? Sí. Listo. Entonces, fíjense ustedes, voy a copiarlo para que no se pierda la definición. Fíjense ustedes, muchachos, que si yo aplico el límite, ¿verdad? Este 1 va a predominar sobre este término. ¿No ve que epsilon? ¿A qué tiende epsilon, muchachos? A 0. A 0. Entonces 1 va a ser más grande que eso. ¿Sí me estoy explicando? ¿No? Y acá también, ¿no? Porque epsilon tiende a 0. ¿Sí me explico, no? O sea, digo que Sí. esto que está en el paréntesis es aproximadamente igual a 1, esto que está en el paréntesis igual a 1. Y entonces podemos decir que esto es igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de k sobre epsilon e a la j phi, porque los otros dos términos, o si quieren ponerlo así, por 1 y por 1, para que vean que se desaparecieron. ¿Sí, muchachos? O sea que LDS es igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de k por epsilon por e a la menos j phi. ¿Están de acuerdo, muchachos? Pero esto es solo válido ¿en qué parte? En el origen. En esa vuelta infinitesimal al origen, correcto. Muchachos, esto que está aquí es la magnitud de la función L, y si quieren esto sin la J es la fase phi L, ¿verdad? La fase de... Okay. Ahora me traigo el otro para poderlo seguir molestando y dibujando de aquel lado. Tengo que hacerlo porque si no... Entonces, vuelvo a dibujar esta parte de aquí, la vuelta infinitesimal. No, es negro, ponemos el polo al origen que le está dando la vuelta. Caramba, negro, dije. Y aquí está la vuelta exagerada, ¿no? Primero, quiero que entiendan, muchachos, que esto vendría a ser omega igual 0 menos y esto vendría a ser igual omega igual 0 más, porque es infinitesimal, ¿no? Un poquito antes de 0, un poquito después de 0, ¿no? Un 0 un poquito negativo, un 0 un poquito positivo. Y también les dije que el vector se describe por la magnitud de epsilon y por la fase phi, ¿verdad? Entonces, muchachos, bajo ese esquema, si omega es 0 menos, mi pregunta es, ¿a qué es igual la magnitud de L? K sobre epsilon. Si omega es igual a 0 menos, muchachos, aquí, este es el vector de partida, este que voy a dibujar acá. Este. ¿Cuál es la característica de ese vector? Epsilon es 0. ¿Y la fase original de ese vector cuánto es? Menos 90. Menos 90. ¿Sí? Entonces, ahí está la fórmula de la magnitud de L y de la fase L. La magnitud de L es K epsilon y la fase L es menos phi, ¿verdad, muchachos? Por lo tanto, la magnitud de L es K sobre 0, que es infinita, y la fase L es menos phi, que es menos menos 90, que sería ¿qué? Más 90. Muchachos, ya voy a ir dibujando el punto A. Vamos aquí a ir dibujando ya el contorno de Nyquist. Yo estoy dando una clase híbrida, que sí les conté, creo. Y cuando hablo con los chicos de la clase híbrida les digo, extraño mi pizarra, mis control C, control V. En la de control avanzada es la que estoy dando híbrida. Y ahora tengo que inventármelas en la pizarra, cómo hacer el control C, control V. Pero bueno. A ver, muchachos, ¿cómo es un punto de magnitud infinita y de fase más 90? Pues yo les diría que es un punto más o menos, exagerando como hemos hecho por aquí, ¿verdad? Este es el punto cuando omega es 0 menos. Porque si lo ven como que fuera un vector, este punto
tiene magnitud infinita y fase ¿cuánto? Más 90 grados. ¿Sí, muchachos? Y ese es mi punto de color verde. Ahora, muchachos, a ver, espérense un ratito. Aquí vamos a hacer algo interesante antes de volver. Tengo que hacerlo así. ¿Dónde está mi? Ahora sí estoy en casa. Choose virtual background. Suspendemos el virtual background. Muchachos, un ratito que me miren a mí. Pero al final vemos la pizarra. ¿Por qué? ¿Por qué quiero la pizarra? Porque si el polo está allí, sí están viendo mi pizarrita, ¿verdad? Sí. Si el polo está allí y la vuelta infinitesimal que quiero dar es esta, ¿verdad? Haciendo lo mismo que hice allá, ¿verdad? El primer vector está allí, ¿verdad? Entonces, miren como que si el marcador fuera el vector, ¿verdad? Este vector, muchachos, al inicio de la vuelta infinitesimal comienza aquí, ¿verdad? Miren este vector azul, tiene de magnitud 0 porque es límite cuando épsilon tiende a 0 y de fase menos 90. Pero eso es al inicio de la vuelta infinitesimal. A medida que él comienza a dar la vuelta infinitesimal, ¿qué le pasa a su fase? Comenzó en menos 90 y ¿qué le pasa? Aumenta. Se va haciendo positiva, ¿verdad? ¿Y va a terminar en cuánto, muchachos? Cuando llegue a omega 0 más. Más 90. Más 90. Más 90. ¿Sí ven que ese es un pequeño efecto que se me hace difícil hacerlo en la pizarra virtual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería que vean, ¿no? Se los vuelvo a repetir otra vez porque lo voy a usar. Yo digo que en 0 menos es un vector de magnitud 0 y fase menos 90, y de ahí él va aumentando, ¿verdad? Menos 90 hasta ser 0 grados, y luego comienza a ser positivo hasta llegar a magnitud 0 y fase más 90. ¿Sí, muchachos? Algo importante, recuerden que la magnitud comienza a ser negativa y luego se hace positiva, porque eso nos va a indicar para qué lado da la vuelta. ¿Ok? Vuelvo a compartir pizarra. Vuelvo a compartir pizarra, iPhone, iPad. Yo no sé por qué cada vez que comparto me vuelve a pedir instalar el plugin. Bien, entonces eso que les mostré, muchachos, acá en la pizarrita, lo tengo allí de color verde, ¿verdad? Ya se está poniendo. Ahí lo están viendo de nuevo, ¿no? Mi segundo punto, entonces, es cuando omega es igual a 0 más, ¿verdad? Y si ahora uso un color, vamos a suponer para que haga contraste el azul. Ya les dije, ¿verdad, muchachos? Que el vector azul sería este, ¿verdad? Cuando omega es 0 más, ¿no? O sea que su magnitud sigue siendo 0, pero ahora su fase es ¿qué? Más 90. Entonces la magnitud L es K sobre epsilon, que no cambia, que es infinita, y la fase L es menos más 90, ¿verdad? Que ahora sería menos 90 grados. A ver, ¿qué hice? ¿Estoy bien? Menos 90 grados, sí señor, menos 90 grados. Entonces, muchachos, para el segundo punto, la magnitud es 0, o sea, será el origen, ¿verdad? Será el origen, ese es el punto que tiene magnitud 0, pero la fase será más 90. Muchachos, 0 menos... Perdón, la fase será menos 90, ¿verdad? ¿Cuál es una fase de menos 90? ¿Cómo es un vector de menos 90? Por ejemplo, este vector que dibujo aquí, voy a hacerlo oscurito, este vector que dibujo aquí, ¿qué fase tiene? Más 90. 90, ¿verdad? Este vector que voy a dibujar acá, ¿qué fase tiene ese? Más 180. 180. ¿Cómo es un vector que tiene menos 90? Un vector que tiene menos 90 es así, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es un vector que tiene de fase, ¿qué? Menos 90 grados.
Ahora, lo que él me está diciendo es que este es un punto que tiene magnitud 0 y fase menos 90. Eso quiere decir que si yo hiciera un pequeño zoom, ¿verdad? Es un vector más o menos así. ¿Sí me explico, muchachos? O sea, casi menos 90 y magnitud casi 0. Esto lo estuvimos discutiendo la clase pasada. Eso quiere decir, muchachos, yo no sé por qué aquí se hizo un trazo. Vale, muy bien. Eso quiere decir, muchachos, que el trazo que yo voy a necesitar aquí y aproximadamente será igual que 0 menos, 0 más. Es que la magnitud no es 0. ¿Por qué me dice? ¿Por qué me están diciendo que la magnitud es 0? ¿La magnitud cuánto es? Infinito. Infinito. Infinita. Estoy hablando mal, no, disculpen y olvídense lo que les dije al último. La magnitud es infinita y la fase es menos 90. Esto está más fácil, ¿verdad? Porque ese otro punto debe estar con toda seguridad por acá, ¿verdad, muchachos? Sí, porque este era infinito más 90 y este de acá es ¿qué? Infinito menos 90. ¿Cierto, muchachos? Disculpen lo otro que me emocioné, digamos, así con el dibujo. Bueno, la pregunta es que así como él llega de 0 menos a 0 más así, ¿verdad? Así como lo estoy mostrando con el resaltador verde, ¿no? Él también tiene que llegar de 0 menos a 0 más, siempre con radio infinito. Pero tiene dos formas de hacerlo, o por derecha, o también lo puede hacer por izquierda. ¿Cómo creen que yo sé si lo va a hacer por derecha o por izquierda? Pues la forma de hacerlo es un punto intermedio. Por ejemplo, este, ¿verdad? Este punto intermedio de fase, aquí. Ahí. ¿Cuánto es la fase original phi allí? La fase original phi es 0 y la fase corregida L es 0 también. Es decir, él los tiene que hacer obligado por derecha. No hay otra forma, es imposible que lo haga por izquierda. El recorrido de 0 menos a 0 más tiene que ser así. Y también esto se contrapone con el vector que estaba aquí. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que él era ángulos negativos, ¿verdad? Bueno, cuando lo traduzco al otro plano son ángulos positivos, porque phi es menos phi, ¿no? Phi L es menos phi. No hay otra forma, muchachos. Una forma que muchos dicen para estar seguros es darle un valor intermedio. Ya lo hice. Le di de fase 0, y si es de fase 0, el otro también es de fase 0. Ahora, quiero que noten una propiedad bien importante, bien peculiar, que es pregunta de Kahoot de hoy día, y es que una vuelta al infinito en el plano S original se tradujo en ¿qué? En el plano convertido, en el plano mapeado. Una vuelta de radio 0, ¿verdad? Se tradujo en una vuelta de radio ¿cuánto? Infinito. Este radio es infinito, pues, muchachos. Y esto vino de una vuelta de radio 0, ¿no? Una vuelta de radio 0 se tradujo en una vuelta de radio infinito. Muy bien. Preguntas hasta allí, muchachos. Ahí está la primera parte. O sea, este trazo que he hecho ahí es solo para qué, muchachos. Volviendo al dibujo original. Para el polo en el origen. Así es. O sea, más que para el polo en el origen, para esta vuelta infinitesimal que venía de 0 menos hasta omega igual 0 más. Y ahora me falta omega igual que más infinito, ¿verdad? Que vendría a ser la vuelta 2. Entonces, para el paso 2 o la parte 2, vamos a decir de omega igual, ¿qué pues? 0 más a omega igual más infinito. O sea, ¿qué parte de la curva me estoy refiriendo del mapeo original me estoy refiriendo ahora? Me estoy refiriendo a esto, ¿verdad, muchachos? ¿Sí está claro? En ese tramo es donde yo voy de omega igual 0 más hasta omega igual infinito. En el tramo anterior, ¿de dónde a dónde fui? Este fue el tramo anterior, ¿no? La vuelta infinitesimal de 0 menos a 0 más. Este nuevo tramo va de 0 más ¿a qué? A infinito. Y en ese tramo, lo dijimos en la clase pasada, ¿a qué es igual a S, muchachos? ¿A qué es igual a S en ese tramo? Ya lo dijimos en la clase pasada.
A J omega. A J omega. Y es por eso que ahí recién va la gráfica que nosotros conocemos como la gráfica polar de respuesta de frecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, hagámoslo de nuevo. Así como dice acá, copiemos acá para que se vea bonito, para que no se nos pierda el cálculo. Entonces, ese es mi tramo, ¿verdad? Y recuerden que S es igual a J omega, y por eso es que ahí ocurre la famosa respuesta de frecuencia, ¿verdad? Entonces, L de J omega es igual a K por J omega sobre J omega T1 más 1, ¿verdad? Por J omega T2 más 1 sobre K. De allí, muchachos, lo que hemos hecho siempre, la magnitud de L, que es la magnitud de L de J omega. ¿Cómo es que hacemos esto matemáticamente? Como está factorizado, es los factores de cada vector, ¿no? O sea, aquí sería K, omega, aquí sería raíz cuadrada de omega cuadrado T1 cuadrado más 1, ¿verdad, muchachos? Por raíz cuadrada de omega cuadrado T2 cuadrado más 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y acá la fase L, que es la fase de L de J omega, como está factorizado, serían fases del numerador, no hay factores con J en el numerador. 0, ¿verdad? Fases del denominador, este señor J omega sin parte real contribuye directo ¿con cuánto? Con 90 grados, ¿verdad? Menos tangente inversa de omega T1, ¿verdad? Porque es omega T1 sobre 1. Y menos tangente inversa de omega T2. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, digo, cuando omega es 0 más. Y ojo que como acá yo ya hice el cálculo de 0 más, debería coincidir con esto que me había salido antes, ¿no? Si no, o sea, debe coincidir, los puntos deben cortarse. Entonces, si es así, muchachos, si omega es 0, ¿no? Perdón, la magnitud es K sobre 0 por 1 por 1, ¿cierto? ¿Cierto, muchachos? Sí. Y eso es determinación infinita. Y la fase, usando la formulita de arriba, estoy usando las fórmulas, ¿no? Estoy usando estas dos fórmulas, ¿no? Esta y esta. La fase, ¿cuánto es? Menos 90, menos tangente a la menos 1 de 0, ¿verdad? Menos tangente a la menos 1 de 0, ¿cierto? O sea que la fase es menos 90. ¿Coincidió o no coincidió, muchachos? Sí. Sí, coincidió, ¿verdad? ¿Debe coincidir o no debe coincidir? Debe coincidir. Es obligado que coincida. Si no le coincide, está cometiendo un error, ya sea en la parte 1 o en la parte 2. ¿Sí me explico, muchachos? Lo bonito de esto es que esto es casi como una prueba de que estoy haciendo bien el procedimiento. ¿Ok? Entonces, ese punto A es este mismo punto de 0 más que teníamos acá, ¿no? No ha cambiado ese punto. ¿Preguntas? Punto B. Omega igual que más infinito. A ver, vamos con la magnitud. Que se vea la fórmula. La magnitud es podemos decir que como, de una vez para que, vamos a hacer un aproximado, porque como el término omega predomina, ¿no? Es K sobre omega sobre raíz cuadrada de omega cuadrado T1 cuadrado y por raíz cuadrada de omega cuadrado T2 cuadrado. ¿Por qué tengo eso, muchachos? Porque omega es muy grande. Omega es muy grande, omega es mucho mayor que 1 en estas expresiones, ¿verdad? Entonces predomina. Creo que sin hacer mucha matemática, aunque lo podríamos hacer, ya lo hicimos la otra vez, ¿no? Sería K sobre omega cubo T1, T2, eso es lo mismo que K sobre infinito, porque omega tiene infinito, y eso es 0. O sea, en omega más infinito, la magnitud va a tender a ¿cuánto, muchachos? Esto ya lo hicimos la vez pasada. A 0. Va a tender a 0. Y la fase,
así mismo haciendo los predominios, ¿verdad? Va a ser igual a menos 90 grados, menos tangente a la menos 1 de infinito, menos tangente a la menos 1 de infinito. ¿Cuánto es el inverso tangente de infinito? También lo hablamos la otra vez, ¿no? ¿Era cuánto? Menos pi medios mismo, ¿no? O sea que esta fase es ¿cuánto, muchachos? Menos 270. ¿Sí, muchachos? Entonces aquí viene la misma discusión de la otra vez. Que no importa, vamos a tratar, porque esta es la parte más importante de este asunto. Nosotros ya sabemos que el punto de partida es aquí, ¿verdad? Y que el punto de llegada es aquí. ¿Por qué? Porque este es omega igual 0 más. ¿Qué dijo de omega 0 más? ¿Magnitud cuánto? ¿Y fase cuánto es omega 0 más? Muchachos. Magnitud infinita y fase menos 90. Y se ve clarito que son esos puntos que encerré, ¿verdad? Ya. ¿Y cuánto es en cambio omega igual más infinito? ¿Magnitud cuánto y fase cuánto? 0 y fase menos 270. Magnitud 0 y fase menos 270. Acuérdense que menos 270 es lo mismo que más 90, ¿no? Menos 270 equivale a ¿qué? A más 90. Ahora, ahí viene lo que estaba yo diciendo antes, ¿verdad? Como el punto es el origen, aparentemente él no tendría mucha vuelta, ¿verdad? Pero recuerden que si yo digo que él llega con más 90, lo que va a pasar es que es un vector más o menos así, ¿verdad? De una magnitud casi despreciable y un ángulo de más 90. Entonces, muchachos, y vamos a asumir, como les dije la vez pasada, que él está yendo por izquierda. Lo que yo les digo que va a ocurrir es más o menos esto. Como ustedes se dan cuenta, él está llegando con ¿cuánto? O sea, llega al origen, pero en los puntos cercanos a llegar al origen llegó con ¿cuánto? Más 90. Con más 90. ¿Sí, muchachos? Contraste. Si, por ejemplo, me hubieran dicho que la phi L fuese 180 grados, ¿cómo sería en ese caso? 180 grados sería así. ¿Sí me explico, muchachos? O sea, el punto de llegada al origen llega casi con un ángulo de 180. Y para seguirles contrastando, para que se entienda esto, si por ejemplo me hubieran dicho que el phi L era menos 90 grados, ¿cómo hubiera llegado él? Algo así, ¿verdad? Para que él llegue de color verde con menos 90. Es decir, ese ángulo de llegada, lo único que me dice es la forma original que va a tener de cómo llegar allí el punto. Pero verán que esa forma original es clave para decirme, para saber si le va a dar vueltas o no al punto menos 1, 0, ¿verdad? Entonces, con esta información yo me atrevo a decir que mi lugar geométrico aquí del gráfico polar va a tener una forma así. Esa va a ser la forma de ese lugar geométrico. ¿Para que llegue con cuánto, muchachos? Fase 0 y ángulo 90. Más 90, correcto. Magnitud 0 y ángulo más 90. Y ese será el más infinito. Ahora, yo no necesito hacer la otra parte. Por simetría, yo sé que la que no he graficado va a ser seguramente así, ¿verdad? Que acá en el trayectoria de salida le correspondería de más infinito a menos infinito y de menos infinito a 0 grados, a 0 de frecuencia, ¿no? Preguntas, muchachos. Preguntas, por favor. Profesor, ¿y es posible saber en qué punto corta con el eje de sigma? Sí, y tú como siempre te me adelantas, pero perfecto. Sí, de ahí viene. De lo que sigue voy a hablar de eso. Tengo que hablarlo rápido. Sí, sí se puede. De hecho, hay que hacerlo. Solo para que vean y le sigan a la diapositiva. En la diapositiva hice lo mismo, lo dividí en dos partes y saqué los dos puntos cuando era 0 menos, 0 más. O sea, es lo mismo, ¿no? Y luego ya hice de 0 más a infinito y saqué así mismo los dos puntos. Una pregunta es, ¿cómo yo sé, ya lo hicimos también la vez pasada, cómo yo sé que él se tenía que venir por aquí, por derecha, por izquierda? ¿Cómo no sé yo que se vino por derecha, verdad?
¿Y cuál fue la respuesta que dimos a esto la vez pasada? Pues bueno, de un punto intermedio, por ejemplo, de 0 más a 0 infinito, ¿verdad? Coja, qué sé yo, coja un punto intermedio, se me ocurre. Omega igual más 10, ¿verdad? ¿Sí me explico? Si esto era 0 y esto es infinito, coja un punto en medio que diga más 10. Reemplácelo en la ecuación. Y pues muchachos, aquí está la ecuación. Esta es la ecuación, ¿verdad? Si omega es 10, esto será un valor positivo, por lo tanto esto es positivo, esto es positivo. Y entonces será un ángulo que está negativo entre menos 90, pero que no llega a más 90. Es decir, un ángulo por aquí, ¿verdad? Y por eso yo sabía que él tenía que dar la vuelta por la izquierda y no por la derecha. Sí, muchachos. Ya lo vimos también en la clase pasada. Lo más fácil es determinar ese punto. Bueno. A ver, ahora sí me llevo esto para hacer el análisis al otro lado y contestar la pregunta del compañero. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta es estabilidad, pues, ¿no? La pregunta es estabilidad. Y para contestar la pregunta sobre estabilidad, nosotros tenemos que decir qué cosa, muchachos. ¿Cómo decía el criterio de Nyquist? Nosotros tenemos que preguntarnos si es o no es qué. Estable, ¿verdad? ¿Quién? ¿El sistema en qué? Eso cerrado. En eso cerrado. Y la forma de hacerlo era con este criterio que decía Z igual P menos N, ¿verdad? ¿Qué era P, muchachos? Recuérdenme qué era P. Polos de lazo abierto en A. Ajá, polos de lazo abierto dentro de A. En mi ejercicio, ¿cuántos polos de lazo abierto están dentro de A? Recordando que todo esto es A, ¿no? Ups. Todo esto es A. ¿Cuántos Ninguno. polos de lazo abierto hay en A? Cero. Cero, ninguno, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio, P es 0. ¿Y qué es N, muchachos? Número de vueltas a quién? El contorno B al origen de -1 y 0. Al punto menos 1, 0, no al origen, ¿verdad? Entonces ahí viene lo que el compañero está preguntando. ¿Sí? Supongamos que este es el punto que yo le llamo, qué sé yo, llamémosle U', ¿verdad? Porque U es la coordenada. Todo va a depender, el valor de N va a depender de qué, muchachos. ¿De qué va a depender el valor de N? De que no toque ningún contorno. Tenemos dos casos, ¿verdad? Podría parecer perder el tiempo aquí, pero yo creo que no. Tenemos dos casos. Este es el primer caso, donde el punto, voy a decir que el punto de coordenadas menos 1, 0 está afuera, ¿verdad? ¿Sí me explico, no? ¿Sí, muchachos? Y el segundo caso sería, si es que, ¿qué, muchachos? Adentro. Si el punto está adentro, ¿verdad? Si ahora el punto menos 1 está aquí. Claramente, en el caso de la izquierda, muchachos, como está afuera, N sería 0, ¿verdad? Y Z sería 0 menos 0. Z es el número, ¿qué es Z, muchachos? Número de polos de lazo cerrado dentro de A, ¿no? O sea, ese número tiene que ser 0 para que sea estable, y por lo tanto el sistema será que aquí, estable. Pero en el caso de la derecha, yo les había dicho que una manera de encontrar el número de vueltas es trazar una línea desde el punto al infinito, ¿verdad? Y contar el número de veces que él choca la trayectoria en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, ahí la choca 2 veces en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí Z sería 0 menos menos 2. Sería 2. ¿Y el sistema sería qué? Inestable. Inestable. Entonces, muchachos, ¿qué es lo crítico en estos ejercicios? ¿Qué es lo crítico? ¿El valor de qué?
de ese U', ¿verdad? Porque dependiendo de ese valor de ese U', el sistema será estable o inestable. ¿Sí, muchachos? Lo que sigue va a ser un poquito matemático. ¿Cómo? La pregunta que hizo el compañero, ¿cómo encontrar ese valor de U'? Déjenme hacer un dibujo más pequeño para poderlo ejemplificar mejor. ¿Cómo encontrar esa intersección, verdad? Con el eje real, ¿sí, muchachos? Entonces, vamos a suponer que este es el sistema de partida. No tan feito para aquí. Recuerden que esta es una vuelta infinita. Y yo lo que quiero encontrar es este punto de coordenadas U', B', ¿verdad? ¿Cierto? Recordando de que en este eje U es el eje de las X y B es el eje de las Y. Entonces, muchachos, para encontrar ese punto de coordenadas U', B', creo que la condición que tengo que forzar es que B' sea ¿qué? O B simplemente, ¿sea qué? Sea igual a 0. ¿Sí me explico, muchachos? Voy a encontrar la intersección se da cuando la coordenada B es igual a 0. Ahora, aquí sí tengo un trabajo matemático un poquito pesado. Voy a traerme la función que está aquí, pero que es ineludible. ¿Se acuerdan esta función? Esta función es un número complejo, ¿verdad? Es una función compleja, muchachos. Pero ¿cuál es el problema de esta función compleja? El problema de esta función compleja es que está escrita en forma factorizada. Y para poder aplicar lo que acabo de escribir allá, yo necesitaría que esto sea igual a U' más JB', ¿verdad? O sea, que esté escrita en forma de coordenadas rectangulares, parte real y parte imaginaria. Entonces aquí viene un primer trabajo matemático que es romper esa expresión. Y ahí tengo que usar algunas herramientas matemáticas. Primero rompo los paréntesis. Esto es K por J omega. Y ahí J omega por J omega sería menos omega cuadrado T1, T2, ¿verdad, muchachos? Más J omega T2. ¿Ya? Y ahora más J omega T1 más 1. Estoy rompiendo un paréntesis, muchachos, ¿no? Y esto es igual entonces a menos J omega cubo T1, T2, ¿verdad, muchachos? Más por más, pero por J es menos omega cuadrado T1 menos omega cuadrado T2 y más J omega. Perdón la forma de escribirlo, pues no me quedaba espacio. Más K, ¿verdad? Ahora sí voy a separar de ahí abajo partes reales y partes imaginarias. Entonces, todo lo que es real de esa expresión real es menos omega cuadrado T1 más T2, ¿verdad, muchachos? Y lo que es imaginario es J omega por 1, ¿verdad? Menos omega T1, T2. Omega cuadrado, porque es omega cubo, ¿no? Omega cuadrado T1, T2. Muchachos, ¿están de acuerdo con esto? Es matemática pura, ¿verdad? Uy, ¿por qué lo escribí tan...? Ya, vamos a borrar. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? ¿Les gustaba el álgebra de complejo? Si no les gustaba... Ahora, recuerden, yo necesito tener parte real y parte imaginaria en el numerador. Por lo tanto, voy a multiplicar por las conjugadas para que el denominador ya sea real. ¿Sí me explico? Entonces, esto es por menos omega cuadrado T1 más T2. El conjugado sería menos J omega, ¿verdad? 1 menos omega cuadrado T1, T2. Y si dividí para eso, para que se haga conjugado, tengo que multiplicar por eso para que la expresión no se anule, ¿verdad? Y entonces, muchachos, esto me queda igual a
los denominadores, ¿verdad? Suma por diferencia, esto sería menos por menos más, omega al cuadrado sería omega a la cuarta, ¿verdad, muchachos? Por T1 más T2 cuadrado, ¿no? Más, también sería más porque es más por menos menos. Menos sería, pero por como es J por J se hace más, ¿verdad? Omega cuadrado, 1 menos omega cuadrado T1, T2 cuadrado. Y el numerador, pues me va a quedar K multiplicado por toda esa vaina, ¿verdad? K por menos omega cuadrado T1 más T2 menos J omega 1 menos omega cuadrado T1, T2. Me doy cuenta que hay omegas por todos lados y creo que puedo simplificar una omega, ¿verdad? Por ejemplo, esta omega que está aquí puedo simplificar con esta que queda omega a la 1, esta omega a la cuarta se queda omega a la tercera y esta omega al cuadrado queda omega a la primera. O sea, hay una omega que se puede ir para todos. Sí, muchachos. Ok. Si yo a esto que está aquí lo llamo el denominador para no estarlo escribiendo a cada rato, entonces puedo decir que L de J omega es igual a menos K por omega T1 más T2 sobre ese denominador, ¿sí, muchachos? Menos J por 1 menos omega cuadrado T1, T2 sobre ese denominador. ¿Están de acuerdo? Entonces, claro, el denominador está allí, simplemente no lo reemplazo. Muchachos, ¿saben cuál es la ventaja de hacer esto? Es que esto es U' más JB'. ¿Qué dijimos que tengo que hacer para encontrar esa intersección? ¿Qué tengo que hacer? Aquí está. V' igual 0. V tengo que hacerla 0, ¿no? ¿Sí, muchachos? Entonces, pues, V o V', hacerla igual a 0, entonces digo que, aquí me falta una K, nadie me dijo nada, ¿no? Porque la K se distribuye para ambos lados. Me faltó un paréntesis, ¿no? Entonces, digo que solo esta parte es igual a 0, ¿verdad? K por 1 menos omega cuadrado T1, T2 sobre ese denominador es igual a 0. Y de ahí, ¿qué puedo inferir, muchachos? Que omega es igual a 1 sobre raíz cuadrada de T1, T2. ¿Cierto, muchachos? Porque, claro, 1 menos omega cuadrado T1, T2 se hace 0, y de ahí despejando me queda eso, ¿no? Omega es igual a 1 sobre raíz cuadrada de T1, T2. Muchachos, no sé si me entienden, pero estoy haciendo pura geometría plánica, geometría analítica, ¿verdad? O sea, estoy a partir de las ecuaciones encontrando una intersección. Tengo las coordenadas, yo sé que la intersección con el eje se da cuando la parte de las y, ¿verdad? La parte imaginaria es igual a 0. ¿Sí? Pregunta. Seguimos. Entonces, muchachos, pero todavía no tengo U'. ¿De dónde saco U'? Encuentro la intersección cuando B' y ahora sustituyo y encuentro ese valor de U', ¿verdad? Ahora sí tengo que sustituir lo que encontré y encontrar el valor de U'. ¿Sustituirlo de dónde? Me lo voy a llevar acá para que usted lo vea. Sí. Entonces, con omega igual 1 sobre raíz cuadrada de T1, T2, encuentro U'. ¿A qué es igual U'? U' es igual a menos K por omega por T1 más T2 sobre el denominador D, pero ahora sí ya me toca sustituir a mi amigo el denominador D. El denominador D era omega cubo T1 más T2 al cuadrado. T1 más T2 al cuadrado.
Es el denominador D que tenía por acá. Más omega por 1 menos omega cuadrado T1, T2. 1 menos omega cuadrado T1, T2. No sé si estaba el cuadrado. Sí, el cuadrado. La buena noticia es que aquí se puede simplificar otra omega, ¿no? Omega aquí y este que se haga cuadrado, ¿verdad? Y ahora sustituyo. U' es igual a menos K por T1 más T2 sobre omega cuadrado, o sea, 1 sobre T1, T2 por T1 más T2 cuadrado, ¿verdad, muchachos? Más 1 menos 1 sobre T1, T2 por T1, T2 cuadrado. Claramente, muchachos, esto se hace 1 y todo esto se hace 0, con lo cual me queda solo el término de aquí. Y con este término de aquí, o sea, este término desaparece, ¿verdad, muchachos? O sea, al desaparecer este término se simplifica este con este, ¿verdad? Y aquí me queda igual U'. U' me queda igual a menos K por T1, T2 sobre T1 más T2. Y aquí contesté ya la pregunta que hizo el compañero. ¿Cómo se encuentra la famosa intersección? Ahora, aquí también pudiese contestar una pregunta. ¿Cuál es el rango de valor de K, por ejemplo, para que este sistema sea estable? Que ya le hemos contestado en el otro dominio, ¿no? Y para contestar eso veo aquí, ¿verdad? ¿Qué debe ser U' para que el sistema sea estable? Muchachos, viendo estos dibujos. ¿Qué debe ser U' Menor para que que menos 1. U' tiene que ser mayor que menos 1, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Porque si es menor que menos 1, le comienza a dar vueltas. U' tiene que ser mayor que menos 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? Para que el sistema sea estable. Entonces yo digo, para estabilidad, U' mayor que menos 1. Eso quiere decir que menos K T1, T2 sobre T1 más T2 mayor que menos 1, o sea que K tiene que ser menor que T1 más T2 sobre T1 por T2. Vean, muchachos, ahí ustedes encuentran un intervalo de valores de K para que el sistema sea estable. Preguntas, muchachos. Ahora sí ya pueden divertirse, esto es lo que faltaba para que puedan terminar el deber, con todos los ejercicios del deber. Algo importante que quería compartir con ustedes, nuestro libro guía de Dorf tiene un regalo para ustedes. Nuestro libro guía de Dorf, voy a hacer un share screen, pantalla 1. ¿Sí se acuerdan del libro guía de Dorf? Este que está aquí, ¿verdad? Ya. En el libro de Dorf, ya no me acuerdo en qué parte, va rapidito, búscate. En el libro de Dorf, muchachos, ustedes tienen en el apéndice, me parece que sí, en la parte final, acá. Carajo. Stability. ¿Dónde está este amigo? Ahí está. Miren, el libro de Dorf tiene una tabla que es conocida por todos desde hace mucho tiempo. Que miren lo que él hace. Para un montón de funciones, porque esta es la más sencillita, me muestra el plot de Nyquist, el plot de Bode. Miren, para cada una de estas funciones. Aquí está el que hicimos ahorita, más o menos parecido, ¿no? Solo que sin vuelta al origen. Acá está. Y la carta de Nichols, que es justo el tema de lectura de esta semana, el root locus y los comentarios al respecto.
Pero no son solo esos cuatritos, son, miren, aquí está. Este es el que hicimos ahorita, ¿no? ¿Sí se acuerdan, muchachos? O sea que les da como que dice resueltos montones de ejercicios, ya les voy a decir cuántos, pero desde todas las perspectivas completas. 9, 10, miren que hay unos Pac-Man también, ¿eh? 11, 12. Yo les aseguro que de los ejercicios del deber, muchos de estos están al menos bosquejados allí. 13, 14, sí están viendo, muchachos, ¿no? 15, creo que son 15. Les dan 15 casos. 15 casos. ¿Quieren que se los publique solo esta tablita también allí en el aula virtual para que no estén buscando? Por favor. Por Sí, favor, profe. ingeniero, Sí, por favor. ingeniero, por favor. A la 9.13 las voy a dejar publicadas ahorita, ¿sí? Para que la tengan allí. Pero es como una pequeña polla de ejercicios resueltos de Nyquist, BODE, o sea, de todo, muchachos. Pues si ven que acá están los BODES también. Y todo lo que estamos viendo en este capítulo, ¿sí? Bueno, continuamos. Preguntas, muchachos. Yo se los pongo allí en el aula virtual. Preguntas, muchachos. Bien. Vamos a hacer una Disculpe introducción. una pregunta. Claro, claro. Con respecto a la estabilidad, U' no debería ser menor que menos 1. Porque si dice que es mayor a menos 1, estaría diciendo que va a ser positivo. O sea, estaría dentro del área. A ver, no, en el gráfico se ve clarito. Esto puede ser confuso cuando tienes números negativos, ¿no? Pero si tú tienes en mente que mayores a la derecha y menores a la izquierda, no tienes cómo confundir. Ya te lo voy a mostrar, está compartiendo de nuevo. Esperemos que comience a ver. Ahí está de nuevo. Fíjate, o sea, tú tienes duda aquí, ¿verdad? ¿Quién tiene que ser más grande? ¿Quién tiene que estar a la derecha de quién? Para que el sistema sea estable. U'. Entonces, U' tiene que ser más grande que menos 1. ¿Sí me explico? No te Ah, confundas. sí, listo, sí. Ajá. Ya lo comprendí, gracias. Es solamente esa perspectiva. Bien. Excelente, muchachos, excelente. Ahí está, aquí también la diapositiva. Y aquí hay un ejercicio propuesto parecido al que hicimos ahorita con números y ahí está la respuesta también para que lo puedan trabajar. Muchachos, tenemos que continuar. Ya estamos en la recta final del curso. Hablemos de lo que son los márgenes de estabilidad. Yo les había dicho que la estabilidad, como muchos conceptos de ingeniería, pueden ser conceptos absolutos o relativos. La estabilidad de forma absoluta es, si eres estable, no eres estable. Cuando yo digo que algo es absoluto, es un sí o no, ¿verdad? Es o no es. No hay puntos que intermedios. En cambio, cuando hablamos de cualquier criterio que sea relativo, entonces ahí decimos, él es más estable que el otro, es decir, algo que pueda yo comparar. Son indicadores de estabilidad relativa. Es decir, con estos indicadores, con estos márgenes de estabilidad, yo voy a poder decir si un sistema es más estable que otro o menos estable que otro. Son dos. El uno se conoce con el nombre del margen de ganancia. Y el otro se conoce como el margen de fase. Entonces, ¿cuáles son los márgenes de estabilidad? El margen de fase y el margen de ganancia. El concepto de los márgenes de fase y de ganancia se basa en el hecho, justo en el ejemplo anterior, y vendría a ser casi como pensado como un teorema de superposición. Ustedes saben lo que es un umbral, muchachos. Un threshold. Un umbral es un punto donde algo pasa, ¿verdad? Un punto límite de algo. El umbral de la puerta. ¿Qué tan cerca estoy de la puerta? ¿Qué tan lejos estoy de la puerta? El ejemplo anterior es clave para esto. Entonces, muchachos, supongamos que estamos en el caso del ejemplo anterior, ¿sí? Y que aquí está el punto de coordenadas menos 1, 0. ¿Este sistema es estable o inestable? Estable. Es estable, ¿verdad? Ya lo discutimos en detalle en el ejemplo pasado. Lo que yo quiero saber es qué tan estable es este sistema. Y una medida de saber qué tan estable es este sistema es saber qué tan lejos está del umbral de la estabilidad.
el umbral de estabilidad en coordenadas polares sería, el punto de coordenadas es menos 1, 0, ¿no? ¿Qué tan lejos estoy del punto menos 1, 0? Pero eso es rectangular. En coordenadas polares sería 1 a ¿cuánto? 1 a 180 grados. Entonces, mi pregunta para establecer estos márgenes es ¿qué tan lejos estoy de tener magnitud 1 o qué tan lejos estoy de tener magnitud 180? Por eso es que son 2. Y algo parecido al teorema de superposición. Para cada uno de estos márgenes vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, cuando yo digo margen de ganancia, la manera de estimarlo es congelar la fase. Por ejemplo, yo digo, si la fase es 180 grados, ¿cuánta magnitud falta para llegar a 1? Ese es el margen de ganancia. A ver si me entienden, muchachos. Este punto que está aquí de la trayectoria, este punto, si lo escriben como un vector, ¿tiene qué? ¿Tiene fase cuánto, muchachos? Ese punto tiene fase cuánto? 180. 180. Ahora, ustedes me dijeron que el sistema es estable. Pero esto que está aquí, esto que estoy marcando aquí, esto que está aquí, es ¿cuánto le falta para qué? Para Es ser inestable. inestable. Ese es el concepto del margen, muchachos. ¿Cuánto me falta para ser inestable? Ahora, yo sí les debo hacer una aclaración aquí. Y este es un problema aquí está el umbral, ¿no? El UE, el umbral de la estabilidad. No es un valor aditivo, es un valor multiplicativo, ¿verdad? Es decir, es como que si esta fuese la ganancia, ¿verdad? Esta es la ganancia. La ganancia por el margen de ganancia es 1. Entonces el margen de ganancia es 1 sobre esa ganancia. Es decir, es un factor multiplicativo. ¿Por cuánto tendría que multiplicar a la ganancia del sistema para que sea 1? Ese es el margen de ganancia. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Por cuánto tendría yo que multiplicar al sistema que tengo ahorita para que la ganancia sea 1? O sea, para que el sistema sea estable. ¿Qué es bueno? ¿Qué es mejor? ¿Un mayor margen de ganancia o un menor margen de ganancia? ¿Cuándo un sistema es más estable? ¿Si tiene más o menos margen de ganancia, muchachos? Mayor margen. Más, pues, o sea, es un margen, pues, ¿no? Mientras más margen tenga, menos riesgo al ser inestable tengo. ¿Sí me explico? Un sistema es más estable o es menos susceptible a la estabilidad, a la inestabilidad que otro si tiene un mayor margen de ganancia. El único problema que tiene el margen de ganancia como concepto es que es multiplicativo. Pero es adrede porque luego nosotros vamos a usar diagramas de Bode, ¿verdad? Y entonces esa multiplicación, ¿en qué se va a convertir, muchachos? Cuando ya lo hagan decibeles. Se van a convertir en sumas, ¿verdad? Y restas. El margen de fase, ¿verdad? Que yo normalmente lo pongo como phi F, o phi M, perdón. ¿Por qué phi F? Phase margin. El uno es gain margin, el otro es phase margin. El margen de fase es parecido, muchachos. Les decía que es como una superposición. Si en el primero congelé la fase en 180, para el de fase congelo la magnitud en ¿cuánto? ¿Cuál es el umbral? 1. Si la magnitud es 1, ¿cuánta fase le falta para llegar a 180 grados? ¿Me explico? O sea, para llegar al umbral de la estabilidad. Entonces, otra vez, si aquí está el punto menos 1, ¿verdad? Y aquí creo que tengo que hacer una curva mejor para que se visualice mejor el efecto que quiero ilustrar. Una curva un poco gorda. Si ese es el punto menos 1, el sistema está estable, ¿verdad? Pues ahora yo busco
un punto que tenga magnitud 1, ¿verdad? ¿Sí? Y esto que está aquí, muchachos, esto que está aquí, es el margen de fase, porque es cuánta fase le falta, ¿verdad? ¿Cuánto le falta para que qué? Para que llegue a 180, y si eso fuese así, si el sistema girara, ahí tienen que verlo como que gira toda la curva, si él girara a esos grados, el sistema dejaría de ser estable. Hay un problema para el cálculo, para la obtención del margen de ganancia y el margen de fase a partir del diagrama de Nyquist, y el problema está en que es muy difícil estimarlo y medirlo desde la... ¿cómo se llama? Desde el diagrama de Nyquist, como lo vamos a ver rapidito, con un ejemplo numérico que está allí. Por lo tanto, siempre es mejor hacerlo desde el diagrama de Bode. Entonces, a manera de ejemplo, pero más que nada ilustrativo, ¿qué tal si nuestro sistema... ¿Por qué ilustrativo? Porque este es el ejemplo que yo hice, sino que ya le voy a poner números, ¿no? 1 sobre S, S más 1, S sobre 3 más 1, ¿verdad? Es como el mismo que hicimos hace un ratito, pero con K igual a 1, T1 igual a 1, y T2 igual a 1/3. ¿Sí, muchachos? Sí lo ven, ¿no? Que es el mismo que hicimos al inicio de la clase. Sí, Sí. muchachos. Ahí está. Solo que con esos valores constantes. Entonces, muchachos, como nosotros calculamos casi todo, ¿verdad? ¿Cuánto era la fórmula de U'? Ahí vamos haciendo el dibujo rapidito. De acuerdo, ¿no? ¿Cuál era la fórmula de U', muchachos? Era menos K por T1, T2 sobre T1 más T2. Entonces esto es menos 1 por 1/3 sobre 1 más 1/3, ¿verdad? Entonces, muchachos, U es igual a menos 0.25, ¿verdad? Porque es 3/3, 4/3 sobre 1/3 es 1/4, menos 0.25. O sea, este punto es menos 0.25, o sea que el menos 1 está por aquí. Este sistema es, ¿qué cosa? ¿Estable o inestable, muchachos? Estable. Estable. Entonces yo les decía, ¿qué es el margen de ganancia? Es la ganancia por el margen de ganancia debe ser igual a 1. La ganancia está muy fácil de ver allí, porque la ganancia es, como es 0, ¿verdad, muchachos? Quiero el verde. La ganancia, si la quieren ver así, ¿verdad? La ganancia en ese punto, la ganancia del lazo abierto, la magnitud de L, como lo quieran llamar, es 0.25, pues, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir la magnitud de G por el margen de ganancia es igual a 1. La magnitud de G en ese punto que está de coordenadas verdes, magnitud de L o magnitud de G la estamos llamando para que no se... Ups. Para que no se... Aquí, esta es la magnitud de G. Y aquí en negro es 0.25 por el margen de ganancia es igual a 1. Entonces el margen de ganancia claramente aquí es 4. Si alguien me pidiese el margen de ganancia en decibeles, que es lo que casi siempre me van a pedir, es 20 logaritmo de 4, y eso es 12.041 decibeles. El margen de fase, no puedo. Necesito computador, necesito MATLAB. A lo mucho puedo calcular el margen de ganancia, pero no puedo calcular el margen de fase. ¿Sí, muchachos? No puedo, porque tendría... O sea, acuérdense que lo que usamos nosotros de Nyquist es la gráfica exacta, la de Nyquist. ¿O qué dijimos que era? Un bosquejo. Un bosquejo, ni siquiera es un diagrama asintótico. Bode por lo menos es un diagrama asintótico. Lo de Nyquist es un bosquejo bien breve, ¿no? Bueno, entonces, ¿a cómo nos vamos a acostumbrar? Y esto ya el ejercicio lo hacemos el miércoles. Es a sacarlos a partir del diagrama de Bode. Solo les muestro el concepto y terminamos.
márgenes de estabilidad usando diagramas de Bode. Márgenes de estabilidad usando diagramas de Bode. Entonces, ¿y cómo? Pues no hay problema, muchachos. Recuerden ustedes, de hecho, se supone que con lo que hicimos ahorita ustedes estuvieron ejercitándolo. El diagrama polar, ¿a qué equivale? ¿Qué se puede hacer en cualquier momento, muchachos? Muchachos, ¿qué se puede hacer en cualquier momento? En cualquier momento yo puedo decir, aquí está omega igual 0,1. Saco la magnitud, saco la fase. Con esa magnitud y fase, grafico ese punto, qué sé yo, voy a suponer que es este, que tiene esa fase y esa magnitud, y grafico un punto. Y por cada uno de estos puntos que yo vaya graficando, grafico otro punto de acá. Por cada uno de estos puntos, grafico otro punto de acá, y así sucesivamente. El diagrama polar equivale ¿al qué? Al diagrama de Bode. Bode. Es decir, que todo lo que yo saco en el diagrama polar también lo puedo ver ¿en dónde, muchachos? En Bode. Entonces, muchachos, conceptualmente nada más, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos queda esto pendiente para la otra clase. Lo que vamos a hacer es muy sencillito para sacar los diagramas de fase, los márgenes de estabilidad. Supongamos que usted tiene, vamos a suponer que usted tiene aquí la magnitud en decibeles y que aquí tiene el logaritmo de omega. Y para facilismo también, vamos a suponer que usted acá tiene la fase en grados y el logaritmo de omega. Y vamos a usar dos colores, verde y azul. Muchachos, primero, azul. Si la magnitud es igual a 1, recuerden entonces que la magnitud en decibeles, ¿cuánto es? 0. 0 decibeles. Entonces, muchachos, el punto donde él corta 0 decibeles es este, ¿verdad? ¿Sí estamos claros que ahí la magnitud es 1? Sí. Lo que se hace es que se traza una línea de puntos, ¿verdad? Entre ese punto donde la magnitud es 0 decibeles y lo comparamos, tengo que ponerlo en negro, con el punto donde la fase, vamos a suponer que esto es menos 180 grados, porque las fases por lo general son negativas, porque los sistemas son intensivos en polos, pero menos 180 es ¿qué, muchachos? Es lo mismo que ¿qué? Que más 180. Entonces, miren, sí me explico, ¿no? En este punto, muchachos, de aquí, la magnitud es 0 decibeles. Lo que yo hago es medir esto, muchachos. Esto que está aquí es ¿cuánta fase le falta para qué? Para que llegue a 180. Ya. ¿Y eso es el qué? El margen de fase. Por eso les digo, en Bode es mucho más fácil medir los márgenes de fase y márgenes de ganancia, a pesar que el concepto viene de Nyquist. El concepto viene de Nyquist, pero la medición siempre ocurre ¿en dónde? En Bode. ¿Cómo hago para medir el margen de fase? Muchachos, ¿cómo hago para medir el margen de fase? Encuentro el punto donde ¿qué? Donde la magnitud es 1 o en decibeles 0. 0 decibeles. ¿Lo prolongo hacia dónde? Hacia la curva de fase. fase. Y veo ¿qué? ¿Cuánto le falta a la fase para qué?
Para llegar a 180. para llegar a 180. Si usted me entendió eso, el otro es totalmente análogo. A ver, ¿qué creen que va a pasar con el otro? El otro dispara ¿cuándo? Cuando la fase 180. Cuando la fase es 180, muy bien. Cojo ese punto y lo ¿qué? ¿Qué lo hago ese punto? Proyecto. Lo proyecto hacia la curva de magnitud. ¿Y qué es lo que mido aquí, muchachos? ¿Cuánto falta para que sean 0 decibeles? ¿Cuánto falta para que sea 0 decibeles? Y ese será el margen de ganancia en decibeles. En el deber de esta semana, ustedes van a tener que otra vez graficar bode y se van a dedicar es a calcular los márgenes de fase y los márgenes de ganancia. Lo mismo está aquí ilustrado en la diapositiva, muchachos. ¿Sí? ¿Preguntas? Claro, el día miércoles arrancamos con un bode y a calcular el margen de fase y margen de ganancia, ¿no? Aquí está, de hecho, ya aquí está la diapositiva del Profe, ¿y si corta más de una vez el eje horizontal? Si corta más de una vez, cosa que es un poquito, bueno, el de fase es el que a veces corta más de una vez, ¿verdad? Porque la pendiente puede tener el sistema. Ahí lo que tenemos es que como el margen es uno solo, nos quedamos con el peor y ahí viene el criterio, ¿verdad? ¿Cuándo es mejor un margen de fase o un margen de ganancia? ¿Cuándo es mejor? Cuando sea mayor. Así es, mientras más grande sea, ¿verdad? Entonces el peor caso es el más pequeño, ese es el peor caso, el peor escenario. También cuando ocurre eso hay que hacer el análisis completo de estabilidad del sistema porque puede significar que el sistema ya es inestable, o sea, no hay una respuesta absoluta, pero si el sistema es estable, ¿sí? Si el sistema es estable de por sí y tienes dos puntos de cruce, en teoría el mejor margen o el que se define como el margen es el más pequeño de los dos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero para que el margen de fase y el margen de ganancia sean positivos y el sistema sea estable, se tienen que medir así como les estoy mostrando yo. Es decir, el margen de fase debajo de la curva de fase y el margen de ganancia encima de la curva de magnitud. Si se están midiendo de otra forma, quiere decir que el sistema es inestable de por sí, desde entrada. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con el ejercicio de la próxima clase.